Muy buenas tardes a todos, estamos aquí nuevamente en Viajando en el Tiempo como todos los sábados y lo prometido es deuda. La semana pasada, cuando estábamos terminando el capítulo de Aníbal, surgió el tema de los diádocos y entonces esa es la razón por la que hoy día estamos aquí con Sergio Vergara para abordar ese tema. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, ¿y tú, Bárbara, todo bien? Todo bien, vengo bien, muy expectante porque la verdad es que este es un tema que uno lo tiene en la mente pero de una manera muy simplificada, o sea, es como que se muere Alejandro y después uno lo divide como en tres nomás la cosa, los herederos, y la verdad es que es un tema bastante más complejo y además es un periodo bien importante, pues este periodo al que se le conoce como este periodo helenístico, que va a ser en el fondo, que en términos podríamos decir culturales, bien impactante, bien importante. Y hay que pensar que es un periodo también largo, porque si uno piensa e imagina lo que dura, no sé, pues pensemos en el caso de Egipto, o sea, la última de los Ptolomeos va a ser Cleopatra. Exacto. ¿Ya? Entonces, lo primero, todo este conflicto surge una vez que en el año 323 Alejandro Magno muere en Babilonia. Correcto. ¿Cierto? Y muere teniendo un hijo ilegítimo con Barsine, un hijo todavía no nacido con Roxana, un medio hermano, pero medio deficiente mental. Exacto. Ya. Y entonces, de acuerdo a cómo era el mundo macedonio, tampoco era tan claro que tenían que ser los herederos así como directos como hijos los que heredaban, sino que también el más fuerte, y de ahí vendría esa idea que Alejandro dijo en el último minuto: ¿a quién le lega al más fuerte? Al más fuerte. Esa frase quedó acuñada, pero para la historia. Exactamente. Y aquí se arma el lío, ¿cierto? Ahí se arma el lío, sí. Sí, como bien dices tú, la verdad es que el mundo helenístico, cultural, geopolíticamente, es un mundo que ha quedado un poco relegado, pero es quizá el mayor, digamos, producto generador y epicentro de lo que vamos a entender como antigüedad. Y eso se sabe poco. Es cierto que Roma, el Imperio Romano, bajo todo lo que sentó Augusto, va a ser evidentemente este gran caballo cultural que nos va a legar, ¿cierto?, lo que nosotros entendemos como el mundo occidental. Sí. Pero eso es en el Mediterráneo occidental. Todo lo que es el Mediterráneo oriental, los romanos ya lo van a heredar, es decir, van a comprar la casa lista, con los cuadros colgados, sí, pues, claro. Todo. Tiene eso también práctico. Exacto. Y todo ese mundo que nosotros vemos, que conocemos de Alejandría, las grandes ciudades digamos, helenísticas de Turquía, todo lo que era Siria, Palmira, todo eso viene del mundo helenístico. Y el mundo helenístico es esa imagen que tenemos cuando decimos el mundo antiguo, nos imaginamos estas como ciudades greco-romanas de grandes avenidas, multiétnicas. Ese es el mundo helenístico. Claro, o por ejemplo, si lo pensamos en términos artísticos, o sea, no sé, el Laoconte, ponte tú, que uno dice, o sea, exacto, es precisamente de ese periodo, la ¿cómo se llama? La Victoria de Samotracia, sí, también, o sea, y entonces uno dice, es impresionante. O sea, es el mundo griego en esteroides. Claro. Eso es lo que es el mundo helenístico. Y por eso se pasa de llamar helénico a helenístico. O sea, claro, es decir, es una deformación en el buen sentido, pero también quiere llamar la atención en el sentido de que alude a una decadencia, ¿cierto? No en el mal sentido de decir una decadencia que se pudrió, pero de que ya los valores y las virtudes que habían cosechado, ¿cierto?, la filosofía y la moral helena, en este mundo helenístico ya se había desvirtuado, ¿cierto? Había mutado y se había transformado desde este mundo sencillo de la democracia, de la filosofía, en este mundo ya monárquico, imperial y de semidioses. Basta solamente ver la cara de ese hombre para decir, o sea, estamos
a la sombra de semidioses, ¿cierto? Exactamente, claro. Estos personajes entre bellos y macabros que dan la impresión de que están por sobre nosotros. Claro. Yo me acuerdo que yo tuve clases con Héctor Herrera Caja, un gran maestro, y él definía lo helenístico desde el punto de vista, podríamos decir, positivo, como del legado, y como más cercano al periodo de Alejandro Magno, y él decía que es cuando lo griego, o lo heleno, se vestía de Oriente. ¿Ya? Esa mezcla que el propio Alejandro Magno favoreció, en el fondo, de estas mezclas de cultura, y donde, por ejemplo, ahí, de nuevo, si lo pienso en cosas artísticas que son como que más visibles, y tú, esas figuras de los budas al estilo griego, flacos y con las túnicas, son prueba de ello, o sea, de esa mezcla. Pero, al parecer, con los sucesores de Alejandro, esa mezcla la unión de elementos con las poblaciones locales deja de ser el punto más fuerte. O sea, yo creo que no, porque pensemos lo siguiente. Alejandro parte su conquista primero con una sed supuestamente de vengar al pueblo griego de las atrocidades que había sufrido de la mano de los persas durante las guerras médicas. Después, esa finalidad migra a querer conquistar el mundo conocido y transformarlo en un mundo griego. Pero a medida que Alejandro va avanzando en esta conquista, va conociendo lugares de Asia Menor, ¿cierto? Anatolia, Capadocia, todo lo que eran las grandes ciudades fenicias, Egipto, conoce Babilonia, Persépolis, se da cuenta que este mundo oriental era mucho más antiguo, milenario, rico y culturalmente más amplio. Sofisticado, podríamos decir. O sea, imagínate lo que habrá sido, siempre pienso en eso, imagínate lo que habrá sido en el momento en que Alejandro y sus hombres llegaron a Babilonia. No, debe haber sido una cuestión de loco. Imagínate los jardines colgantes, lo que habrá sido Babilonia. O por otro lado, bueno, y que Alejandro también, que tiene que haber tenido un ego también bastante importante, el hecho de, no sé, en Egipto, cuando va al oráculo en Sigua y le dice, sí, tú eres hijo de los dioses, y se transforma en faraón, o sea, le tiene que haber ido gustando cada vez más con lo que se encontraba. Exacto, y así es como el fin y el sueño de Alejandro migra de querer construir un mundo heleno a querer construir un mundo cosmopolita donde lo heleno sea parte, digamos, pero donde este mundo heleno permee las otras culturas, pero que las otras culturas permeen el mundo heleno también. Y de hecho va a ser algo que Alejandro va a aplicar desde temprano en sus conquistas. De hecho va a mantener a muchos sátrapas persas en las satrapías originales. Él va a empezar a adoptar ciertas vestimentas persas, ciertas costumbres como la proquinesis, esto de que se postraran ante él. De hecho... Bueno, él además... toma el título de Rey de Reyes una vez que, en el fondo, cuando Darío muere asesinado por Beso, ya aparte de eso, Alejandro decide vengar esa muerte y salir porque se siente heredero de alguna manera. Claro, claro. Y piensa tú que antes de eso, en Egipto, se había nombrado faraón. O sea, el tipo se da cuenta de que el mundo es mucho más de lo que Aristóteles le había mostrado en un inicio, ¿cierto? Aristóteles yo creo que era un personaje bastante cuadrado con lo genio que era, pero para él lo que no era griego era bárbaro, ¿ya? Claro. Y Alejandro se da cuenta que en realidad hasta ese punto en la historia era quizá un poquito al revés, que en verdad los griegos eran una cultura bastante nueva en un mundo que llevaba miles de años funcionando. Y en sus viajes Alejandro entonces lo que quiere hacer es unificar todas estas culturas y transformarlas justamente en algo nuevo. Y se dice que cuando Alejandro muere, este sueño se termina. Pero en realidad, si uno se pone a ver lo que viene después, el imperio seleucida, que es este imperio, llamémosle persa-helénico, el Egipto tolemaico, que es un Egipto faraónico helénico. Vamos a ver, por ejemplo, la Tracia de Lisimaco, que es algo que mezcla a los escitas con los helenos. O sea, en verdad se logró un sincretismo y un hibridismo cultural, pero fascinante. Sí. Y yo creo que llega más allá de lo que Alejandro había pensado. Claro, sí, fascinante.
una pregunta que me quedó pendiente, porque bueno, uno podría hacer otro programa de Alejandro Magno, pero en alguna oportunidad nosotros con la Magda lo hemos hecho, pero sería súper bueno hacerlo contigo porque tienes visiones no distintas a nosotros, pero con mucha mayor profundidad. El hecho de que él tomara este tipo de costumbres, de sentirse que él era el rey de reyes y que tenían que hacerle todas estas reverencias y cosas, que se orientalizara, digámoslo de alguna manera, fue también lo que le comenzó a provocar ciertos problemas al interior con sus hombres, que Sí, por además, supuesto. ya cansado de cuántos años que habían salido, de que querían volver a sus casas, y más encima enfrentarse a este hombre que ya se acercaba a la altura, o sea, era una divinidad. Exacto. Bueno, mira, piensa tú que este es un aspecto que ha sido muy criticado, sobre todo por las fuentes antiguas, de cómo la conducta de Alejandro fue de alguna u otra manera en desmedro y en decadencia y se orientalizó. Ese es el término que se usa. Pero Alejandro, la verdad es que era un visionario y adoptó estas costumbres porque se dio cuenta lo importantes que eran para los súbditos de este mundo oriental. ¿Ya? De hecho, para los súbditos del mundo oriental, ellos mismos decían, ¿cómo este personaje va a ser mi rey si ni siquiera me tengo que postrar ante él? Si él es un igual ante los que están... La mejor manera de dominar a esos pueblos conquistados... Era algo que ya estaba instaurado. O sea, claro. ¿qué era más fácil? ¿Llegar a cambiarle la mentalidad milenaria a los 300 millones de campesinos de Mesopotamia? ¿O adoptar esas costumbres para que justamente la píldora fuese más fácil de tragar para todos estos nuevos pueblos conquistados? Claro, y los seguidores de Alejandro y su círculo cercano, la gran mayoría no fue capaz de ver eso, no lo entendió. Claro. Pensando en uno de los personajes que yo amo en la historia es Carlomagno, y estoy pensando en que a lo mejor conocía, ¿cierto?, de algo de Alejandro, porque bueno, cuántos personajes en la historia tenían como a Alejandro como su máximo exponente. Cuando, por ejemplo, Carlomagno conquista a los lombardos, en vez de decir, ya, yo que soy el rey de los francos y no sé qué, ahora voy a ponerle la pata encima, él toma la corona de los lombardos y en el fondo se la pone y él pasa a ser rey de los lombardos y conceta matrimonio, o sea, exacto. Vamos a... Bueno, Alejandro hizo lo mismo. Claro. Intentó que gran parte de su séquito y sus seguidores se casaran con princesas persas, princesas bactrias, pero la verdad es que no funcionó. Pero hubieron algunos que sí entendieron y sí les gustó eso. Y, por ejemplo, Ptolomeo, Seleuco, Lisimaco, que fueron justamente los que terminaron armando los reinos que funcionaron, ¿ya? Porque uno piensa, bueno, Alejandro murió, entonces después vino Ptolomeo, Seleuco, y la verdad que no es tan sencillo como uno piensa. No, ahí está la mejor de las teleseries, porque además aquí vamos a empezar aparecen también una serie de mujeres que tienen, claro, y se dan cuenta de que los matrimonios también ayudan en afianzar el poder. Pero vamos a ir a una pausa y entramos en el tema de cómo finalmente se van a terminar conformando estos reinos helenísticos. Así que en un ratito. Bueno, y estamos de vuelta aquí conversando con Sergio. Y nada, pues tenemos que, como decíamos, Alejandro se muere en el año 323 y aquí va a comenzar esta lucha y estas guerras por quién es el que lo debe suceder, y que finalmente termina en esta partición, podríamos decir, de lo que había sido el Imperio de Alejandro en estos reinos. Exacto. Bueno, como bien decías tú antes, Alejandro muere y ¿quién es el séquito al que podríamos pasarle la batuta, cierto? Tenía a su hijo bastardo de una princesa persa, teníamos a su hijo nonato de su mujer oficial, podríamos llamarle, Roxana, teníamos a su medio hermano que lamentablemente está incapacitado, cierto, intelectualmente,
Y habían una serie de otros personajes rondando. Por ejemplo, en Macedonia había quedado un regente, que era Antípatro, que era un personaje ya mayor, pero era él quien llevaba las riendas de lo que era la antigua Macedonia, mientras este joven se iba de parranda, ¿cierto? Allá, claro, por el resto del mundo. Entonces, era complejo. Y aparte de eso, Alejandro tenía un séquito de guardaespaldas, ¿cierto? Sus seguidores, sus compañeros, que se sentían también herederos de, no sé si herederos, pero se sentían como los responsables y los regentes justamente de llevar, de continuar con este legado de Alejandro. El problema era que, como decías tú antes, en la antigua Macedonia, cuando moría un rey, existía obviamente la costumbre dinástica, es decir, elegir a un sucesor, que fuese el hijo, el nieto, el sobrino, el hermano, pero este nuevo rey era aclamado por una asamblea que en gran medida era el ejército, ¿cierto? Que era la milicia en realidad de los macedonios. Pero estamos hablando de un estado que era del porte de un país pequeño de Europa, imagínate, 2 regiones de Chile. Acá estamos hablando de un territorio que era del tamaño de la actual Rusia, sí, claro, donde habían gobernadores, donde habían virreyes, donde habían sátrapas. Entonces, no era tan simple como decir, ok, aclamemos al que viene. Si es como Rusia, claro, si es como Rusia, como un cuarto de la superficie del planeta. Exacto, imagínate, en un imperio gigantesco multiétnico. Entonces, el problema no solo está en que Alejandro muere y no deja un sucesor designado, sino que aunque lo hubiese dejado, la cosa no hubiese sido tan simple tampoco. ¿Ya? No, porque además está la ambición, pues estamos hablando de seres humanos. Exacto, y piensa tú que además Alejandro era Alejandro, o sea, a un personaje como Alejandro, de ese arrojo, de esa potencia, tampoco lo podía reemplazar un niño de 10 años. Entonces, lo que pasó fue que Alejandro muere y este círculo, este séquito de sus seguidores, digamos, más cercanos, deciden entonces que primero van a gobernar de alguna u otra manera en una corregencia, en una asamblea, ¿ya? Alejandro, cuando muere, supuestamente dice al más fuerte, le lega el anillo, que era como el signet ring que dicen los gringos, que era el que representaba justamente el poder, el mandato. Se lo entrega a Pérdicas, ¿ya? Pérdicas era su mano derecha en todo lo que eran los aspectos militares, sobre todo el último tiempo de la campaña. Y va a ser Pérdicas entonces quien va a quedar como el regente y el guardián, pero en Mesopotamia, porque había otro regente en Macedonia, que era Antípatro. Y para sumarle más ingredientes a la sopa, justo antes de morir, Alejandro había mandado a Crátero, que era otro de sus generales, a reemplazar a Antípatro como regente. O sea, habían 3 regentes oficiales en ese minuto, que era Antípatro, Crátero, que iba de camino a reemplazarlo, y ahora Pérdicas como representante, digamos, o como regente provisorio en Babilonia. Aparte de eso estaban estos herederos, el hijo nonato, el hijo bastardo y el hermano incapacitado. Claro. Y poco a poco entonces se empiezan a producir roces. Una de las primeras cosas que pasa cuando muere Alejandro es que el territorio inmediatamente se fragmenta y cada uno de los sátrapas, virreyes y líderes militares que tenía asignado un territorio empieza a tantear la posibilidad de independizarse o ver con cuál de todos estos líderes aliarse, ¿ya? Lamentablemente no podemos entrar en detalles. No, porque además son tantos los nombres que después o sea, uno queda, no se entiende nada. Es que, o sea, Game of Thrones es los Rugrats. Exactamente, claro. Pero en el fondo lo que pasa es que ya van a existir toda esta serie de personajes que van a tratar de ubicarse de la mejor manera para ir quedándose con el poder. Y para eso se van a hacer alianzas, vamos a tener asesinatos, matrimonios con hijas de personajes importantes e incluso, por ejemplo, me atrevería a decir que ponte tú, en el caso de Ptolomeo, ya que el fondo que va a ser el que se va a quedar ahí en Egipto y va a formar esta dinastía tolemaica, siempre se dice que él decide, en el fondo, casi que robarse el cuerpo de Alejandro, sí, claro, en ese tremendo carro que tiene que haber sido un espectáculo, pero de otro planeta. Un funeral narco de la época. Exactamente, un funeral narco, y llevarlo a Egipto, supuestamente diciendo que para que el cuerpo de Alejandro descansara cerca del oráculo. Exacto. Cuando lo evidente
era que Alejandro fuera a descansar a Macedonia, donde estaban todos los anteriores reyes de Macedonia. Pero como un modo de decir, yo tengo el legado, yo tengo el cuerpo. Exacto. Bueno, en una primera instancia, eventualmente esto va a denigrar en que cada personaje de estos se va a nombrar rey y va a establecer su propia monarquía en su propio territorio. Pero en un inicio, cada uno abogaba por ser él el heredero o designado, ya fuese, como dices tú, porque había una lanza matrimonial, porque había algún parentesco, porque se sentía que en misión y visión seguía los cánones de Alejandro, pero en una primera instancia, el caballo de batalla era decir, yo soy el que está continuando con el legado de Alejandro. Claro. ¿Ya? Y por eso van a buscar ciertos parientes de Alejandro para usarlos justamente como muñeco de trapo, como pantalla, digamos, mientras ellos gobernaban. Por ejemplo, Pérdicas, este primer regente, se va a aliar en una primera instancia con Roxana y Filipo Arrideo, que era el hermano de Alejandro. Después, por ejemplo, van a haber otros que se van a aliar con los familia de Antípatro, que van a ser los que tienen justamente la regencia oficial. Ptolomeo, por su lado, va a raptar el cadáver de Alejandro y va a decir como, yo soy el oficial porque estoy continuando con este legado. Todos van a encontrar algo, pero aparte de eso, dentro de todos estos personajes igual tenían de alguna u otra forma una cabida o un derecho a ser, digamos, los sucesores, porque todos pertenecían a la nobleza macedonia, ¿ya? O eran primos de Alejandro, o eran parientes lejanos de Alejandro, o eran de otra familia noble macedonia, pero todos tenían de alguna u otra manera el derecho a pedir una tajada de este gran imperio. Y lo más curioso es que dentro de toda esta ensalada de nobles macedonios que están queriendo su tajada, su reino y todo, va a haber un personaje que no tiene nada que ver y que va a ser uno de los más exitosos y que nadie daba un peso por él. Pero ya voy a llegar a ese personaje. Ya. En una primera instancia, después de este primer Juego de Tronos, que se empiezan a alinear ciertos personajes y empiezan a digamos, correr sangre y a rodar cabeza, van a quedar primero Antípatro con su hijo Casandro en Macedonia, ¿ya? Va a quedar Ptolomeo en Egipto, va a quedar Pérdicas en Babilonia, va a quedar Lisimaco en Tracia y Antígono Monoftalmos en Asia Menor y el Levante. Monoftalmos tenía un solo ojo, sí, es notable el personaje. Eso. Y era el mayor, él era el más viejo, entonces es un personaje genial. Y así se está arreglando el mundo, ¿ya? Pero poco a poco, bueno, aquí se empiezan a establecer unos límites y unas fronteras que están constantemente bailando, y entre estos personajes se empiezan a hacer alianzas que también están constantemente cambiando. Claro, me imagino que se tienen que haber aliado dos en contra de uno que se estaba haciendo demasiado fuerte y así. Correcto. Y entre toda esta ensalada, Pérdicas decide enfrentarse entonces justamente con con Ptolomeo por el tema del cuerpo de Alejandro. El conflicto evoluciona en algo mayor y Pérdicas termina siendo asesinado por sus tropas y se genera un vacío de poder que lo empieza a llenar entonces Seleuco, este personaje que hablamos, Antígono, pero entre medio estaba la familia de Alejandro, que era Roxana, ¿cierto?, con este hijo nonato. Y ella dice, bueno, ¿con quién me alío? Porque ya no me queda nadie. Y entre medio de todo esto había un secretario que no era macedonio, ¿ya? Era un hombre probablemente de una familia buena, acomodada del mundo griego. Había nacido en una ciudad que se llamaba Cardia, ¿ya? Y este personaje se llama Eumenes. Eumenes era el secretario de Alejandro. No era un hombre militar, ni mucho menos. Era un escriba. Y este personaje entonces dice, ¿sabes qué? Yo voy a entonces transformarme en defensor de la dinastía verdadera, que sería Roxana y este hijo nonato, que sería Alejandro IV, de alguna otra manera. Y obviamente con intereses personales de por medio.
Pero este personaje empieza a conquistar territorio, a vencer a estos grandes generales que habían conquistado el mundo y se transforma, pero así, en una locomotora sin que nadie la puede parar. Y dentro de todos estos grandes generales macedonios, que está Ptolomeo, Seleuco, Antígono, Lisimaco, Antípatro, está Eumenes de Cardia conquistando su territorio y era el único que no tenía cabida para nada. Pero usaba justamente como insignia entonces a Roxana y al hijo nonato, que ya en ese minuto creo que ya había nacido. Ya. Y tiene un final lamentablemente ignominioso y lo terminan asesinando y traicionando. Pero dura prácticamente 6 años este personaje, forjando su propio imperio en Capadocia y en Anatolia. Y es notable cómo, y termina venciendo nada menos que a Crátero, que era este hombre que habían mandado a la corregencia, que era el mejor general de Alejandro, lo termina venciendo en el campo de batalla. O sea, imagínate. No, este Eumenes de Cardia es fascinante. Fascinante. Sí. Y todo esto haciendo, en el fondo, otorgándose el papel que era el defensor de esta Roxana y del Alejandro IV. Exacto. ¿Cierto? Que ya tiene que haber sido un niño de unos 6 años, no sé. Lamentablemente, después cuando muere Eumenes, mandan a Roxana con Alejandro a Macedonia, donde Casandro, el hijo de Antípatro, que va a ser quien va a heredar todo este mundo macedonio, termina asesinando a la madre de Alejandro. Sí, porque no hay que olvidar que la madre de Alejandro todavía estaba viva. O sea, sí, la Olimpia de Tiro y esa... Tenía hasta aquí ya a toda la corte macedonia. Claro, Casandro parte por asesinar a Olimpia, sí, ¿no? Es que yo creo que ya la vieja los tenía colmados a todos. Y tiene que haber sido una mujer no fácil. Es que desde el minuto 1, desde que llegó con Filipo II Macedonia, parece que causaba problemas. Exactamente, sí. Así que termina finalmente desapareciendo como los miembros de la familia Alejandro, terminan todos muertos. Cuando eliminan a todos los, digamos, herederos sanguíneos, estos personajes que estaban forjando sus propios imperios, deciden de alguna u otra manera acabar con esta pantalla y esta farsa del mundo de Alejandro y se autocoronan o se autodenominan reyes, rey de reyes, faraón y el título que corresponda en su territorio, y se transforman entonces en lo que vamos a conocer como los reinos helenísticos. Reinos helenísticos. O sea, claro, en el caso de Ptolomeo es faraón. Exacto. Seleuco, rey de reyes. Rey de reyes, y por eso se habla de imperio seleucida. Exacto. Después el de Macedonia, rey. El rey de Macedonia, y Lisimaco, rey de Tracia. Bueno, antes de que todo esto pasara, hubo un personaje, que era este Antígonos Monoftalmos, que ya era el mayor de todos, que fue quien originalmente logró el imperio de mayor amplitud, más que incluso el que había logrado formar Seleuco después. Pero Antígono ya era un hombre mayor y lamentablemente murió y le legó este tremendo imperio a su hijo Demetrio, ¿ya? Y Demetrio es un personaje, no sé si tú has oído hablar de Demetrio Poliorcetes, que es como... algo, pero... Ya, es un rockstar, ¿ya? Pero hizo todo mal, pero la cantidad de cosas que hizo para intentar mantener este imperio, o sea, fue... increíble la cantidad de veces que se cambió de bando, que rindió un territorio, que perdió una batalla, que se movió para acá. O sea, Aníbal guagua de pecho al lado de Demetrio. Claro, Demetrio. Y Demetrio, justamente, una de las cosas que intentó conquistar fue la isla de Rodas, ¿ya? La isla de Rodas era digamos, una ciudad-estado independiente. Y en esta conquista, para poder conquistar esta gran ciudad amurallada de Rodas, Demetrio Poliorcetes, que significa justamente el conquistador de ciudades, construyó una torre de asedio la más grande que se había visto en la historia de la humanidad. Finalmente no resultó tomar Rodas, pero quedó el esqueleto de esta torre ahí, que era una cosa gigantesca. Y los rodios, como monumento a la victoria, decidieron tomar el esqueleto de esto y fabricar el coloso de Rodas con esta... Ay, no te puedo creer que esa era la historia del coloso de Rodas. Esa es la historia del coloso de Rodas, es notable. Claro, que de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sí, que es como la que siempre más me ha llamado la atención de haberla podido ver. Claro, sí, increíble. No, hay unos personajes aquí que son, o sea, todos dignos de ser protagonistas de una película. Sí, o sea, Game of Thrones, yo siempre he dicho, ¿cómo a la gente le gusta tanto Game of Thrones si no conoce esta historia? Claro. Y ahí entra lo que hablábamos antes, el rol de las mujeres, por ejemplo, fue clave. Porque en Grecia, hasta ese minuto, desde que en Grecia
A ver, Grecia pasó desde la Grecia arcaica, donde habían ciertas monarquías, a oligarquías donde hubo tiranías, y después eso migró en democracia y oligarquías republicanas. Y a medida que esto se iba de alguna u otra manera transformando en gobiernos pseudodemocráticos, oligárquicos, democráticos, republicanos, la mujer perdió su rol y perdió su importancia y quedó absolutamente relegada a segundo plano. En las monarquías el rol de la mujer era clave, porque era la mujer la que a través de matrimonio, a través de hijos, ¿cierto?, a través de relaciones sanguíneas, establecían las monarquías. Cuando aparece la democracia, ¿cierto?, y las oligarquías, eso desaparece y la mujer queda relegada a segundo plano. Pero ahora que se reinstauran estas monarquías en este mundo helenístico, el rol de la mujer es clave nuevamente. ¿Ah? Claro. Y eso lo vamos a ver primero en la Macedonia de Filipo II, ¿ah? Con Olimpias, con las hijas, con las hermanas de Alejandro. Y va a ser así como, por ejemplo, las hijas de Antípatro, las hermanas de Seleuco, las hijas de Lisímaco, entre todas van a estar viajando. ¿Has visto cuando uno ve en el teléfono esos como mapas que muestran los aviones, los vuelos que están? Las hijas de los reinos, de los reyes helenísticos estaban constantemente viajando para casarse con uno, divorciarse del otro. Sí, porque se casaban, o sea, un mismo personaje se casa, o sea, una misma esta mujer se casaba con dos de estos. Exacto, que estaban ahí en la disputa. de las mujeres más famosas, por ejemplo, van a ser Berenice, Cleopatra, que eran las hijas de Antípatro, que fueron las mujeres de Ptolomeo, ¿ah? Y va a ser así entonces como, por ejemplo, también Seleuco. Bueno, Seleuco va a tener una mujer persa, va a ser el único que va a mantener un matrimonio, digamos... Como la costumbre que había querido establecer Alejandro. Claro, étnico, digamos, de hibridismo étnico. Y por eso el imperio de Seleuco después también va a ser un imperio tan, digamos, sincrético, tan cosmopolita, porque los otros imperios, piensa tú que, por ejemplo, los Ptolomeos, que se autocoronaron faraones, no sabían hablar egipcio. No, po. Mientras que Seleuco sí sabía hablar persa, sabía hablar arameo, claro, y había cultivado justamente esta cultura. Claro. No, es ya impresionante todo este enredo para que lleguemos finalmente a la conformación de... ¿Son 4? O sea, siempre van a haber pequeños reinos independientes entre medios. Pero claro, los importantes son el Egipto tolemaico, el Imperio Seleucida, la Macedonia, llamémosle, de Antípatra, ¿ya? Y después va a estar la Tracia de Lisímaco, que eventualmente va a ser conquistada mitad por Seleuco y mitad por Casandro, digamos, la dinastía de los... se le llama la dinastía... Es que hay otro Antígono entre medio, entonces también es la dinastía Antigónoda, ¿ya? Pero es un enredo... Sí, mayor. Pero tenemos que ir a comerciales y, ¿cómo se llama? Y volvemos para seguir hablando de este tema. Bueno, y estamos aquí de vuelta conversando con Sergio Vergara de, en el fondo, todo lo que ocurrió tras la muerte de Alejandro Magno, las disputas por el poder, por la ambición, el papel que tuvieron las mujeres y la conformación, en el fondo, de estos reinos helenísticos. ¿Y qué significa la palabra Antígonos? ¿Antígono? ¿Sí? No, Diádoco. Claro, me quedé pensando, ¿qué es Diádoco? Diádoco significa sucesor o heredero en griego. Ya. Entonces pues son los Diádocos. La guerra de los Diádocos, claro. Ya, la guerra de los Diádocos. Y dentro de esas guerras hubo algunas guerras que también fueron guerras importantísimas. Sí, claro. Bueno, piensa tú que hay 4 guerras oficiales de los Diádocos, ¿ya? Aparte de esas 4 guerras, hay otras guerras entre medio que se llaman, por ejemplo, la guerra de Mesopotamia. La guerra está al principio de todo, antes que estalle todo, está, por ejemplo, lo que se llama la guerra de Lamia, ¿ya? Que es la guerra que ocurrió en Grecia cuando los estados griegos volvieron a intentar independizarse tras la muerte de Alejandro.
Después viene la guerra de Mesopotamia, después viene la primera gran guerra de los diádocos, después viene una guerra siria, después viene la segunda guerra de los diádocos, y así, y hay una cantidad de conflictos menores, porque por ejemplo, aparte de la guerra de los diádocos, siempre estuvieron entre medio las guerras siriacas, que eran las guerras de los seleucidas contra los ptolomeos, pero en la que no participaban los otros diádocos. O sea, el enfrentamiento entre esos dos solamente. Y estos ejércitos eran todos ejércitos que tenían todos elefantes, todos la falange macedonia, todos los jinetes de caballería liviana de los pueblos escitas, o sea, eran ejércitos pero formidables y gigantescos, ¿no? Claro, hay que pensar lo que hablábamos en el capítulo pasado, cuando Aníbal se enfrenta, en el fondo, se enfrentan a los romanos. Entonces, cuando tú decías, estos ejércitos que tienen, lo mínimo que tenían en el fondo eran los elefantes. Exacto, y aparte acá se abren las puertas a todo un mundo mercenario, que cada uno de estos otras culturas y reinos pequeños empiezan a prestar un servicio de mercenario, cosa que ya había hecho Alejandro en todo su camino, ¿cierto? En todo su recorrido. Imagínate, desde Macedonia hasta la India, iba, digamos, contratando fuerzas mercenarias que tenían las técnicas de combate de cada una de las zonas. Por ejemplo, en el Afganistán montañoso, Alejandro no podía pelear con su falange de las sárizas de 5 metros. Entonces contrataba mercenarios que supiesen pelear, y todo esto se instaura también en los reinos helenísticos, ¿ya? Y va a ser así entonces como cada ejército va a tener escuadrones especializados, pero no va a ser solamente desde el aspecto militar, como esto se va a empezar al mismo tiempo a fragmentar y a transformar en algo que va a florecer. Desde el punto de vista cultural, esto también se va a abrir bastante. O sea, por ejemplo, piensa tú que gracias a todas las redes comerciales que van a establecer los ptolomeos en Egipto, porque los persas siempre fueron digamos, un imperio comercial, pero los egipcios siempre habían estado más bien cerrados, había como sido para adentro, exacto, y van a ser los ptolomeos los que van a abrir Egipto al mundo, ¿ya? Y además esta es la época de, no sé, pues si uno piensa, la Biblioteca de Alejandría. Bueno, exacto, o sea, el mundo cultural que se abre acá va a ser Ptolomeo I es el más famoso y todo, pero el hijo de Ptolomeo II, va a ser quizá un faraón a la altura, ¿cierto?, de Tutmosis III, de Ramsés II, porque va a ser un tipo que va a sacar a Egipto de un hoyo que estuvo durante 500 años y va a volver a poner Egipto en el mapa y lo va a interconectar con la India a través del Mar Rojo, con el comercio, y va a ser justamente en esta ruta de comercio, por ejemplo, lo que va a hacer que se produzca el ascenso de los nabateos. Y va a poder construirse la ciudad de Petra y todas esas cosas justamente gracias a este comercio de los mundos helenísticos. La famosa ruta de la seda nace con los reinos helenísticos. O sea, el mundo helenístico, todo lo que tenía Alejandro en mente de interconectar el mundo, la verdad es que se lleva a cabo casi que por osmosis y por accidente, porque todos estos personajes, todos estos reyes, tenían en mente más bien el comercio y expandir sus territorios que forjar un mundo multicultural. Claro. Pero va a ser a través la consecuencia, de esto. Finalmente, exacto. Claro, porque si uno lo piensa desde el punto de vista, no sé, de las ciencias, de los matemáticos, en el fondo los científicos que calculando el perímetro de la Tierra. Exacto, Eratóstenes, todos los... Claro, las distintas escuelas filosóficas, además, que surgieron en ese periodo. O sea, si uno lo piensa, es como una explosión de desarrollo cultural, artístico. Y multicultural, y eso es lo interesante, que no es que Grecia se haya apoderado del mundo, sino que el mundo se apoderó de Grecia. Entonces es notable porque cada cultura empezó a morfear la cultura griega en su sentido, y al mismo tiempo todos estos griegos que se movieron por el mundo empezaron a adoptar estas culturas. Entonces, helenístico, como bien decías tú, lo que decía tu profesor, ¿cierto?, es cuando el mundo griego se viste de Oriente, pero yo creo que es más que eso, o sea, es cuando el mundo griego se abre al mundo, valga la redundancia. Claro. O sea, es cuando el griego entiende que lo griego no es lo único que hay, y que al dejar que esta, digamos, pared celular que antes era absolutamente hermética empiece a permear con otras cosas, se transforma
en lo que vamos a conocer como el mundo antiguo. A la larga, el Imperio Romano va a ser producto de los reinos helenísticos. Claro, porque hay que pensar y no hay que olvidarse de que mientras estamos en esto, ¿cierto? Con el correr de los tiempos vamos a empezar a tener a esa Roma que de república va a comenzar a crecer, que como tú decías no había salido de Italia, pero llega un momento en el que, claro, se enfrentan a este Aníbal, salen a África, salen hacia el otro lado del Mediterráneo, y comienza a crecer esta Roma, que va a tener que enfrentarse a cada uno de estos reinos. Exacto, y va a tener que primero lidiar con los macedonios, después con los seleucidas, después con los ptolomeos, y aparte de eso, piensa tú que en Italia, antes de que la hegemonía romana y después en Sicilia, existía un mundo helenístico también, o sea... Todo ese concepto como de la Magna Grecia. Exacto, entonces los romanos siempre estuvieron expuestos a este mundo helenístico, o sea, es decir, los romanos también les llegaron influencias de Pakistán en el año 250 a.C. eventualmente. Claro, y si uno lo piensa, porque cuando uno habla, ponte tú, de la cultura occidental, de la que nosotros somos parte, y siempre se habla y se dice que la cultura occidental en el fondo se conforma en base a 3 elementos. Uno, la tradición greco-romana, el mundo germano y el cristianismo. Pero claro, si uno lo piensa, la tradición greco-romana, o sea, esa unión de los elementos griego y romano, más que griego, es lo helenístico junto a lo romano. O sea, es una y lo persa, o sea, al final el mundo moderno no se ha dado cuenta lo heredero que es del mundo persa aqueménida. Vamos a tener que hablar de los persas. Es que es fascinante, porque en verdad los persas cambiaron el mundo. O sea, Oriente, antiguamente llámese lo que era Mesopotamia, el creciente fértil, Asia Menor, Egipto, era un mundo bastante más cerrado y hermético de lo que uno tiende a creer, con los asirios, el Egipto faraónico, los hititas. Y van a ser los persas los que van a entender este concepto de que los territorios no tienen que ser cerrados, los territorios tienen que ser permeables, ¿cierto?, abiertos y en constante evolución y flujo. Y eso los griegos lo van a tomar de los persas y eventualmente los romanos lo van a tomar de los helenísticos, que lo habían tomado de los persas. Entonces es increíble como, por ejemplo, el sistema imperial romano que instaura Augusto, que ya había pasado por 85 filtros, pero en esencia es prácticamente el mismo sistema de las satrapías persa que había en su minuto craneado Darío. Entonces... Claro. Ahora me quedé pensando una cosa. Tenemos estos persas aqueménidas, ¿cierto?, que parten con la figura de Ciro, ¿cierto? Y el último entonces es Darío III. Darío, al que vence a Alejandro Magno, ¿cierto? Claro. Y entonces, a partir de ese momento uno podría decir que ese mundo persa, ese imperio persa queda en manos de Alejandro y después... de Seleuco. Claro. Porque después el imperio persa va a seguir bajo distintas otras dinastías. Exacto. O sea, siempre va a mantener, imagínate, una cultura y una idiosincrasia tan fuerte y tan milenaria, no fue capaz de ser fagocitada 100% por el mundo heleno. No, pues claro. Fue al revés, de hecho. Tú miras, por ejemplo, el mundo seleucida, después el imperio parto, después el imperio persa sasánida. Incluso más adelante los califatos árabes van a tener mucho más de eso. Claro, sí, hay que, o sea, como para que la gente lo tenga en mente, hay que pensar que como imperio persa va a durar hasta el año 1979, cuando se produce la revolución islámica con el Ayatollah Khomeini. O sea, claro, va a ir cambiando de dueño y de nombre. Claro, el último ya es Mohamed Reza Pahlavi. Es muy parecido a lo que pasa con el Egipto antiguo. Piensa tú que el Egipto unificado nace en el año 2500 a.C., ¿cierto? Con Narmer, el primer faraón, y termina con Cleopatra. O sea, y uno habla del Egipto faraónico. Entre medio lo gobernaron persas, lidios, nubios, y todos hicieron algo, pero es el Egipto faraónico. Con lo que es el mundo persa pasa un poco lo mismo, ¿cierto? Da lo mismo si estén griegos, partos, sasánidas, persas, seleucia, era el mundo persa. Qué lamentable no poder hoy día esa zona que es tan compleja, o sea, poder no poder conocer. Piensa tú que y ese mundo tiene todo una pata no conocida, también por problema de los conflictos modernos, que es todo lo que es Kazajstán, Afganistán, Pakistán. Todos los que por ahí están.
Exacto, todos los que ya no están, porque los han borrado, tenían una cultura riquísima. De hecho, cuando durante el gobierno de Antíoco IV, después de que Antíoco III pierde contra los romanos, muere más adelante, lo sucede, no sé si es un sobrino o un hijo, que es Antíoco IV, entra en una especie de decadencia un poco el imperio Seleucia, y Antíoco IV entonces no logra contener este territorio, y hay un reino que se independiza, que es el reino greco-bactrio, ¿ya? Y este reino era donde se construyeron justamente estos budas gigantescos, porque en realidad el budismo nace ahí, en este sincretismo entre confucianismo, budismo, el panteón olímpico de los griegos, va a ser como este mundo budista en lo que es hoy en día Afganistán va a empezar a migrar, y ahí se van a escribir los primeros tratados budistas del mundo. Y de hecho este mundo greco-bactrio va a tener una guerra con los chinos más encima, el año 150 a.C. O sea, imagínate, en el mundo helenístico hubieron guerras de los greco-bactrios con los chinos. Tomar contacto, claro, y eso implica cierto contacto con el mundo chino. Entonces es increíble. Sí, increíble. Vamos a tener que hablar de los persas, ¿no? Así no, que, de todas maneras. De todas maneras vamos a hacer un programa especial para eso. Vamos a ver si con la Magdalena, los tres juntos, o nosotros dos. Pero ahí les vamos a estar contando. Así que, nada, pues te agradezco muchísimo. O sea, que realmente yo soy la que más aprende en los programas con Sergio. Así que nada, darte las gracias y nos vemos en un próximo programa. Nos vemos, pues. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado.